Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, me da mucho gusto poder saludarles, estar nuevamente con ustedes en una clase más sobre la mente. Ya terminamos la clasificación de la mente la clase pasada. Hoy nos toca la clase número 15 y el título que nos corresponde estudiar es la renovación de la mente, tu decisión. Y entonces pues vamos a ver que todo está en decidirnos, todo está en querer, porque si no queremos pues no va a pasar nada, entonces tenemos que querer. Y quiero leerte Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos habla de la renovación de nuestro entendimiento. Y recordemos que nuestro entendimiento se encuentra en nuestra mente. Y esta es una pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para mí? ¿Cuál es? Pues mira, déjame ponerte un ejemplo que te va a ayudar a entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Te voy a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 19. Y dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si no invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. A grandes rasgos, pues voy a compartirte la lectura de estos versículos. Por el tiempo no me puedo detener a explicar cada uno ampliamente, pero vamos a tomar lo esencial y quiero decirte que aquí nos habla Pedro a través de la inspiración del Espíritu Santo que tenemos que ceñir nuestros lomos de nuestro entendimiento. En otra palabra, fajarnos bien los pantalones. Aquí te pongo un ejemplo. Si tú has visto, por ejemplo, las personas que trabajan en la central, que andan cargando, ¿verdad? Pues cosas muy pesadas, siempre los vas a ver con un cinturón grueso a la cintura. Y entonces vamos a entender que ese cinturón grueso que ellos se ponen es para cuidar su columna. Así es que los lomos no están en la espalda, están en la cadera. Y al ponerse ese cinturón grueso, pues protegen su columna del peso que están cargando. Por eso es que aquí nos dice el Señor, ¿verdad? Ciñe los lomos de tu entendimiento. Sé sobrio. Ajá. Entonces nosotros tenemos que ceñirnos de la palabra de Dios, esperar en Dios,
y saber que dependemos de Dios. Y el 14 dice que tenemos que ser obedientes. Dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces aquí vemos que de alguna manera nos pide el Señor ser obedientes. ¿Por qué? Porque eso te toca a ti. Tal vez naciste en un hogar cristiano y con eso crees que tu salvación ya está asegurada. Pues no, a ti te toca pelear la batalla, a ti te toca tomar decisiones, a ti te toca ser obediente, a ti te toca buscar de Dios. ¿Por qué? Porque esto es algo personal. Y luego pues nos pide Dios que seamos santos porque Él es santo. Y de alguna manera pues la palabra santo a veces la hemos malinterpretado porque pues se la han dado a las imágenes de yeso, de madera, y pensamos que pues ese es un santo. Pero no, la palabra santo significa separado, apartado para Dios. Entonces, si te fijas, es algo que tiene que ver con tu decisión. Tú decides de alguna manera si quieres ser separado para Dios, si quieres ser apartado para Dios, para servirle, para amarle, y es decisión tuya. Entonces, muchos hemos sido comprados y lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero de alguna manera no hemos llevado un cristianismo como nuestro Señor Jesucristo lo marcó. ¿Por qué les digo esto? Porque todavía nuestra carne nos gana en algunas cosas, porque nuestro pensamiento empieza a pensar cosas que no son correctas. Por lo tanto, aquí vemos que tenemos que estar en una santidad que Dios pide para que todo lo que está escrito en la Biblia lo podamos obedecer sin que nos cueste trabajo. Por amor podemos obedecer todo lo que la palabra del Señor nos invita a hacerlo. Entonces, esto es algo con lo cual te puedo ayudar a entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Dios quiere que de alguna manera podamos avanzar en esto y que no nos detengamos. Ya es tiempo de estar en santidad, ya no es tiempo de perder el tiempo. Ya no, ya nos queda poco tiempo y este tiempo aquí en la tierra tenemos que vivirlo en santidad, apartándonos cada día de las cosas de este mundo. Vemos en este ejemplo que te voy a dar, vamos a ver cómo de alguna manera nos vamos moldeando a la forma que este mundo pues nos ha ofrecido desde que nacimos. Si yo tengo diferentes envases, un vaso, una copa, un recipiente de plástico, de lo que tú quieras, y vierto en él agua, esa agua va a tomar la forma del recipiente donde lo vacié. Y entonces, ¿qué sucede? Esto nos pasa con lo que hemos vivido a lo largo de la vida. Al estar con nuestra familia, con nuestra sociedad, con nuestra cultura, con el medio ambiente, vamos tomando la forma, ¿verdad? Que de alguna manera, pues nos han dado de ejemplo o hemos visto. Y entonces hay cosas que aunque seamos cristianos, tenemos que romper, tenemos que desechar. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar tomando esa forma que el mundo nos ha dado para poder vivir. Un ejemplo, hay personas que aún conociendo de Jesús, pues se resbalan en situaciones como esta. Te voy a poner un ejemplo de lo que me pasó esta semana.
subí al mercado y a la señora de la verdura, pues le tomé 3 bolsas de nopales y cuestan 10 pesos cada una. Y entonces, pues a la hora de pagar me dice 20 pesos, pero en el momento no razoné que eran 3 bolsas, le pagué los 20 pesos. Pero al sacar mi mandado vi que eran 3 bolsas. Si yo estuviera todavía adaptada a esos moldes de la sociedad, ¿qué diría? Ay, pues esta señora tonta, ¿por qué no se fija? Ay, pues esto es una bendición para mí, ¿no? Que se quede esa bolsa. No, inmediatamente, ¿verdad? Yo sentí ir a pagar esa bolsa que esa señora ni cuenta se dio que me había dado de más. ¿Por qué? Porque mi mente ya tiene que empezar a tomar la forma de Dios. Ya no estar en esta sociedad de que dice que el que no tranza no avanza. No, no, no. Nosotros tenemos que empezar a ser honestos. Es como cuando vas a la tienda y te dan un cambio de más y dices, ay, qué bueno, qué bendición. Pues no, no es bendición, es un robo, porque tal vez la persona no se dio cuenta, pero tú sí te diste cuenta. Este es un ejemplo pequeño de cómo empezar a romper esas estructuras que se han levantado en nuestra vida. Y eso tiene que ver desde la niñez. Y nosotros como padres muchas veces tenemos la culpa de educar mal a los hijos. ¿Cuántas veces tu niño llega con un sacapuntas que no es de él? O un lápiz, o una pintura. Y tú preguntas, oye, esta pintura no es tuya. Ah, pues me la encontré. Y ya te quedas tranquila porque dices, pues se la encontró. Pues aunque se la haya encontrado, el niño tiene que entender que esa pintura es el lápiz, lo que se haya encontrado, tiene que devolverlo a la maestra porque no es suyo. Es de alguien de su salón que en determinado momento lo perdió. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros en pequeños detalles, ¿verdad? Todavía nos resbalamos porque nuestra cultura que nos rodea, nuestro medio ambiente, así es. Entonces, el renovar la mente tiene que ver con muchos esfuerzos que tú y yo tenemos que hacer para vivir en santidad. Entonces, vamos a terminar este tema para la próxima clase. Yo te invito en el nombre de Jesús a que le pidas a nuestro precioso Señor Espíritu Santo que te revele cuáles son las cosas que has adquirido y te ha dado forma a tu conducta, a tu pensamiento, que no son positivas y que ofenden a Dios. A veces son cosas tan pequeñas como esta, pero sin santidad nadie verá al Señor. Así es que te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y si Dios nos presta la vida, nos vemos, más bien nos escuchamos para la próxima lección. Bendiciones abundantes y no te desanimes, porque la renovación de la mente va a estar hasta que Cristo venga. Va a ser una lucha en la que vamos a entrar tú y yo hasta que Cristo venga, porque cada día tiene sus afanes, cada día tiene sus tentaciones, cada día tiene sus vivencias. Entonces no te desanimes, pero juntos vamos a empezar para que nuestra mente sea renovada de acuerdo a la palabra de Dios. Bendiciones abundantes. Excelente día. Hasta luego. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.